experto en marketing digital, comunicación digital y tecnologías móviles, también en planificación de neomarketing. Hoy en Mentores, el Dr. Jesús Hernández. PhD en Economía de la Empresa Digital, consultor y speaker internacional, experto en nuevas tendencias aplicadas al marketing digital. Es considerado como uno de los profesionales más influyentes en tendencias móviles y digitales. Bienvenido, doctor Hernández. Muchas gracias. Coménteme, ¿cómo hacemos para que en un medio tan sobrecomunicado no hagamos sentir a nuestro cliente acechado por la comunicación? Pues marketing individualizado completamente. O sea, cada vez los soportes tienen que ser más especializados para atacar a un cliente que se comporta de una manera completamente diferente entre ellos. Entonces hay que buscar la manera de impactarle por un solo canal. Dentro de la transición que está sufriendo la comunicación de offline a online, ¿dónde debemos publicitar más o cómo debemos comunicar más? ¿En offline o en online? Bueno, realmente es que ya no existe la diferenciación entre on y off, ni above ni below, ya no existe. Ya realmente lo que hacemos es una comunicación integrada dentro de una estrategia de multicanalidad. Entonces realmente no es una cuestión de invertir más en un sitio o en otro, sino simplemente en apostar donde está en ese momento el cliente, elegir el medio iniciador donde está el cliente en ese momento. Dentro de una economía en crisis, ¿cómo crees tú que se debería desarrollar una estrategia de marketing online? Pues básicamente cuando tenemos unos momentos de recesión en el que realmente las empresas tienen miedo de invertir, lo que hay que hacer es básicamente tratar por todos los medios de conocer las necesidades del cliente e impactarles por medios concretos, es decir, hacer unos desembolsos mucho más planificados y mucho más dirigidos. Eso te va a ayudar, por supuesto, a ahorrar costes y ganar efectividad en la comunicación. ¿Cómo debería una empresa pequeña o mediana manejar una campaña interactiva en redes sociales? Pues empezando por conocer al cliente. O sea, si no se conoce al cliente, si no se utilizan unas técnicas de monitoreo activo, es muy complejo poder hacer una campaña. Entonces, no tenemos que invertir directamente en marketing digital, sino previamente hacer una estrategia y hacer una estrategia de captación de datos. ¿Cómo crees tú que debemos hacer para que los usuarios descarguen aplicaciones nuevas que no tienen comentarios, no tienen reseñas o calificaciones por el corto tiempo que se encuentran en la plataforma? Pues la verdad es que hay que hacerlo externamente. Antes las formas más tradicionales era intentar que los usuarios vayan directamente a las stores de los diferentes sistemas operativos y descargaran. Estas estrategias se han visto absolutamente superadas por algunas más sofisticadas, como son los trabajos individualizados de conducción hacia esos aplicativos. Entonces, parece más complicado, pero es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. ¿Cómo hacemos para identificar una futura tendencia? Porque es muy fácil sentir la tendencia cuando ha llegado al mercado, pero ¿cómo hacemos para preverla? Es que no se prevén, se inventan. Las tendencias técnicamente no se tienen que, vamos a decir, atajar, sino lo que se hacen es que se prevén anticipadamente y se modifican para que esa tendencia, cuando llegue el momento, sepamos cómo ha funcionado, cómo va a funcionar. Es decir, realmente no hay que entender qué va a pasar, sino realmente inventar qué va a pasar. ¿Consideras muy importante aquí el rol de los influencers? Por supuesto, los influenciadores y por supuesto todas las herramientas para la captación de influencias son las críticas para una campaña de marketing actual. ¿Cómo se debe hacer para tratar de asegurar que nuestra campaña se va a convertir en viral? La verdad es que no se sabe, realmente esa es la pregunta del millón, cómo se consigue que una campaña sea viral. Pero sí que sabemos una cosa, que las campañas virales no se fuerzan, es decir, una campaña no nace viral, sino que se fabrica, se difunde y a través de influenciadores posiblemente será viral. Las campañas virales no se fabrican. ¿Qué es neomarketing y cómo se aplica? Neomarketing es una nueva forma de entender el marketing digital con todo lo que hemos hablado hasta ahora, es decir, entendiendo al consumidor, sabiendo cuáles son aquellos deseos, saber cuáles son los canales iniciadores, seleccionar el mix de medios dentro de la multicanalidad y a partir de ahí hacer unas estrategias, digamos, de investigación de mercados avanzadas, basadas en la geolocalización y la monitorización y, por supuesto, utilizando técnicas de analítica muy avanzadas, también entendiendo lo que es la atributiva, la etnografía, la adometría, etcétera, etcétera. Técnicas muy superiores a las que ahora mismo el marketing digital contempla. ¿Cuál creerías tú que es el mix de medios que ahora mismo tiene bastante fuerza? Realmente entender el mix de medios como lo entiende el neomarketing digital no se puede interpretar como lo interpretábamos hace años. El mix de medios básicamente es que no se contempla hacer una secuenciación de medios y adaptar mensajes como hacíamos antes, que eran proyectos de omnicanalidad, es decir, difundíamos mensajes adaptándolos a los diferentes soportes y ahora lo que hacemos es una conducción de personas, es decir, el medio es el que el cliente te elige.
Pasando de neo a neuro, ¿qué es neuromarketing y qué estrategias podemos desarrollar con ello? Realmente el neuromarketing es una parte dentro de lo que llamamos máquina del neomarketing, es decir, es una parte también integrante del neomarketing. Y las estrategias básicamente también están dirigidas a la contemplación de los conocimientos del cliente anticipados. De manera global, con una visión grande como la has podido tener tú, ¿qué recomendarías a los nuevos marketeros que desarrollen mucho más en sus estrategias, aparte de estudiar muy bien al cliente? Porque es lo que hoy en día es lo que está cambiando, la forma de comportarse de un cliente. Sí, yo les recomendaría que se prestaran como muy atentos al dato. Realmente el dato está en todos los lugares. El dato está donde menos lo esperamos. El dato está en nuestras computadoras, el dato está en nuestros celulares, el dato está en los comportamientos que tenemos todos los días en el día a día. Y la gente no deja de darnos dato. Un marketero que se incorpora ahora mismo a esta disciplina lo que debe es entender cómo funciona ese dato y cómo se puede capturar ese dato. Tiene que saber de CRM, tiene que saber de Big Data, tiene que saber de Smart Data, tiene que saber de Fast Data. O sea, que tiene que conocer muchísimas cosas antes de emprender una campaña. Entonces, mi primer consejo que yo les diría es que intenten saber al máximo todo lo que se contempla sobre el dato, saber capturar ese dato, modelizarlo y, por supuesto, cuando ya lo tenemos modelizado, saber dar respuesta eficiente a los deseos del consumidor en tiempo real. Ese mix de medios es el que va a derivar de ese comportamiento en tiempo real. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, doctor. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo para poder compartirlos. Vemos que el cliente es muy importante y la manera en que lo estudiamos y abarcamos todas sus necesidades, asimismo como la data que podemos obtener de ellos en todo momento. Hoy estuvo en Mentores el doctor Hernández.